Buenos días, estimados estudiantes de la promoción de quinto año de secundaria de la institución San Benito de Oquendo. Soy Miss Catherine Alvarado y al día de hoy nuestra clase de comunicación debe tener ciertas normas establecidas para una óptima comprensión de la clase. Número 1. Apaga cualquier elemento distractor, pon atención y concéntrate. Número 2. Observa todo el video y realiza las anotaciones sugeridas. Número 3. Realiza las tareas y preséntalas puntualmente. Te aseguro que si seguimos estas 3 básicas normas, tendrás un aprendizaje óptimo. Y ahora, comencemos con la clase del día de hoy. Desarrollaremos el día de hoy, que es el verbo en su conjunto, tanto la parte conceptual como la parte de clasificación de los verbos. Así que, por favor, va a ser una clase un poco extensa, así que escucha bien. Toma algunos apuntes si es necesario. Yo te voy a decir tal vez algunos pequeños conceptos, pero no de toda la clase. Muy bien. Empecemos, chicos, con hacernos 2 preguntas. ¿Qué es el verbo y cuáles son los tipos de verbo? Vamos a definir al verbo como la palabra que expresamos en acciones, estados y procesos, ¿no? Con la que expresamos acciones como saltar, ¿no? Como correr. Estados, imaginar, ¿no? Soñar. Y procesos como crecer, reproducir, ¿no? Ahora, después de esto tenemos una parte estructural, que es la parte, por decir, morfológica del verbo. Tú ya sabes que la morfología es la ciencia que estudia la forma. Entonces tenemos que el verbo va a estar compuesto por una raíz verbal, el lexema, que contiene el significado básico de la palabra. En este caso, por ejemplo, amábamos, am es la raíz. Y por una segunda parte, que será la desinencia verbal. En el verbo no hablamos de morfemas derivativos, no. Hablamos de desinencias verbales, la que aportan el significado gramatical. ¿Qué será el significado gramatical? Será el número, la persona, el tiempo, el modo y el aspecto de la palabra. Por ejemplo, en amábamos, am es la raíz y abamos será la desinencia verbal. O sea, abamos va a contener el número, en este caso es plural. La persona, nosotros amábamos, primera. Tiempo, pasado. Modo, indicativo y aspecto de la palabra, perfectivo. Muy bien, chicos. Entonces, continuando con esto, vamos a tener que el verbo va a tener ciertas variaciones morfológicas, o sea, variaciones de la forma en la que se presenta. El primero será el tiempo, porque si bien nos dice el tiempo, ¿en qué momento sucede la acción? O sea, se coloca en un momento de la línea de tiempo. Puede ser anterior, en el pasado, o sea, una acción que ya sucedió, que ya pasó. En el presente, que es, por ejemplo, el momento del ahora, ¿no? Simultáneo. Y el futuro, que es en lo sucesivo, lo posterior, lo que vendrá, ¿no? Ahora, el tiempo también va a tener 2 formas, chicos. Por favor, memorízate esto. El tiempo simple, cuando el verbo simplemente se conjuga y está formado por una sola palabra. Mientras que el tiempo compuesto consta de una forma tanto del verbo como de su forma en participio con el verbo haber. He vendido, he comido, ¿no? Que se conjuga. ¿Por qué? Porque vendido, comido no tendría sentido, no se podría conjugar con un sujeto si no le colocas el verbo haber antes. O sea, es necesario esta forma verbal en tiempo compuesto para que se le pueda agregar acá un sujeto. Por ejemplo, yo he vendido mi bicicleta. Yo vendido mi bicicleta no tendría sentido. Tendría que haber acá necesariamente el verbo haber conjugado. Entonces sería tiempo simple y tiempo compuesto. Ahora, otra variación morfológica es la del modo. El modo indica la actitud del hablante ante la acción verbal. Por ejemplo, existirán 3 modos: el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. El indicativo es el modo en el que el hablante siente la acción como real y objetiva. Por ejemplo, ellos ríen por el espectáculo. Nosotros comimos muchas nueces. Ellos viajarán al norte. Esto es indicativo porque solamente te está hablando de una manera objetiva sobre información cualquiera. O sea, en tiempo real, puede ser pasado, puede ser presente, pero solamente te está dando información objetiva, sin ningún tipo de emoción. Mientras que el subjuntivo, el hablante sí va a expresar un deseo, ¿no? Algo que todavía no se realiza, algo irreal porque está en el futuro. Por ejemplo, ojalá compren nueces, quisiera que ellos viajaran al norte, ¿no? Espero que se rían de mi chiste.
Entonces estás hablando en tiempo futuro algún deseo irreal que todavía no se cumple. Mientras que el indicativo es algo real que ya pasó, el subjuntivo siempre estará pues en el futuro esperando una acción, un deseo. Y el imperativo trata del presente, o sea, el hablante habla en forma de mandato. Por ejemplo, come las verduras, termina tu tarea, limpia toda la casa. Entonces el imperativo va a estar en tiempo presente y va a hablar sobre órdenes fácticas que se hacen en el acto, ¿no? Va a estar en modo mandato o ruego. Tenemos que, como sabes, el imperativo solamente puede estar en tiempo presente porque solamente se pueden dar órdenes directas para que la cumpla el receptor. Ahora hablemos de dos, tal vez una variación morfológica que no se ha tratado mucho, que es el aspecto. Indica si la acción está acabada o no. El aspecto imperfectivo es que la acción todavía no acaba, mientras que el aspecto perfectivo te indica que la acción ya acabó. ¿Ya? O sea, en el imperfectivo todavía puede estarse haciendo hasta el momento, todavía no acaba, mientras que el aspecto perfectivo ya acabó. Por ejemplo, imperfectivo. La acción no ha acabado. Expresan aspectos imperfectivos, por ejemplo, yo pinto. Yo pinto puede estar pintando hasta ahora, ¿no? Mientras que el perfectivo es la acción ha acabado y se expresa en tiempos compuestos o también en pretérito simple. O sea, puede ser en compuesto o simple, no hay problema. Ha dormido bien o dormí bien, ¿no? Entonces, ambos, ha dormido bien, dormí bien, son acciones que ya acabé. Ahora también es el número, pero el número es el más sencillo. Indica si la forma verbal es singular o plural. Tú sabes, singular es, por ejemplo, la mariposa vuela. Vuela está en singular. Las mariposas vuelan. Vuelan está en plural. Es según el número de sujetos que participan en la acción. Ahora, también vamos a hablar de la variación morfológica de la persona. Señala si el verbo está en primera, segunda o tercera persona. Y tú sabes que para saberlo tienes que conjugarla con los pronombres. Los pronombres en primera persona serán yo y nosotros, en la segunda tú y vosotros o ustedes, y tercera persona él, ella, ellos, ellas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, escribiste, tú escribiste, lo ubicas como segunda persona. Comieron, ustedes o ellos, puede ser segunda o tercera persona. Y tenemos la voz verbal, que también es otra variación morfológica del verbo. La voz verbal manifiesta la relación del sujeto con la acción. O sea, quiere decir, si el sujeto realiza directamente la acción, será voz activa. Si el sujeto no realiza la acción, sino que la recibe, será voz pasiva. Por ejemplo, vamos a ver esto. Dice, este es un sujeto. Gustavo Adolfo Bécquer escribió esta rima. Gustavo Adolfo Bécquer es un sujeto activo, por lo tanto, la voz del verbo será voz activa, porque él escribe directamente esta rima. Pero si yo digo, esta rima fue escrita por Gustavo Adolfo Bécquer, el sujeto no realiza la acción, sino que recae, o sea, está escrita por alguien. Ese es el agente, y rima, que es el sujeto. En este caso, el verbo está en voz pasiva. Fue escrita, está en voz pasiva. Ahora, las formas personales del verbo, chicos, por favor tienen que recordar. Las formas personales del verbo son todas aquellas a las que tú le puedes poner un sujeto y están conjugadas y tú puedes encontrar a través del verbo. Por ejemplo, si yo digo la ve. La ve, sin darle sujeto, sabes que es primera persona, sabes que está en singular, en pretérito perfecto simple. O sea, pretérito perfecto es pasado simple. Modo indicativo, aspecto perfectivo porque ya se terminó la acción y primera conjugación del verbo lavar. Por si acaso, chicos, para los que no recuerdan mucho, los verbos que terminan en ar son de primera conjugación, como lavar. Los verbos que terminan en o ir están en segunda conjugación. Y los verbos que terminan en or o ur están en tercera conjugación. Esto lo veremos tal vez en otra clase. No los voy a adelantar mucho, pero la B es parte de la primera conjugación porque lavar termina en ar. Muy bien. Ahora, las formas no personales son los que llamamos verboides, los que no expresan ni persona, ni número, ni modo, nada. O sea, tú lo encuentras en infinitivo, por ejemplo, lavar, temer, partiría. Lavar, primera conjugación, termina en ar. Temer, segunda conjugación, termina en er. Y partir, tercera conjugación, que termina en ir. Ya, chicos, que quede claro. Los verbos se hablan de 3 conjugaciones, porque no hay verbos que terminan en or o ur. Ar, primera conjugación, er, segunda conjugación, ir, tercera conjugación.
Ahora, el gerundio es cuando te expresa pues acciones que se están realizando en el momento, pero también necesitan de un verbo auxiliar que los ayude. Por ejemplo, lavando, temiendo. Yo lavando no, yo estoy lavando. Entonces, estas formas, tanto el participio también que expresa acciones acabadas como lavado, temido, partido, necesitan de un verbo auxiliar antes. En este caso acá es el verbo haber, ¿no? He lavado, he temido, he partido. Estoy lavando, estoy temiendo, estoy partiendo. Voy a lavar, voy a temer, voy a partir, ¿no? Todos esos necesitan de verbos de ayuda. ¿Por qué? Porque son formas no personales que no se van a ajustar al sujeto si es que no reciben a un verbo auxiliar o se unen al verbo haber. Muy bien. Tenemos también una clasificación de verbos, que son los verbos regulares. Más adelante vamos a ver con todos los tipos, pero lo he puesto antes porque eso también entra dentro de la parte de morfología y también entra dentro de partes de tipos de verbos. O sea, lo vamos a ver doble. Los verbos regulares serán aquellos que van a mantener su lexema tal como está. No va a haber ninguna variación, como en hablar, comer o vivir, ¿no? Tú te das cuenta que la raíz, el lexema se mantiene intacto y lo único que varía son las desinencias verbales. Mientras que en los verbos irregulares sí, ellos van a cambiar de raíz y también de desinencia con respecto al modelo de conjugación. Por ejemplo, pienso, pensamos, quiero, queremos, siento, sentimos, oigo, oyes, estoy, estuve, estamos. Entonces sí cambia. Necesariamente sí hay un cambio de conjugación, por eso se llaman irregulares, porque no mantienen la raíz. Ahora sí, chicos, vamos a pasar a la segunda parte de la clase, que ya vimos toda la parte de la estructura y morfología. Ahora vamos a ver los tipos de verbos. Los tipos de verbos se van a dividir en dos grandes grupos. Los copulativos, ¿por qué se llaman copulativos? Porque necesitan necesariamente de un atributo. Su significado es incompleto. Por ejemplo, están ser, estar, parecer, permanecer, querer. Ahora, si yo digo Felipe es, necesito necesariamente de un sustantivo, en este caso un atributo, que complete la idea de la oración porque los verbos copulativos no están bien definidos. O sea, su propio significado como verbo necesita de un complemento. Ahora, Felipe está, que está triste. Felipe fue médico. Felipe estaba inquieto. Si te das cuenta, como te digo, los verbos copulativos serán aquellos que necesiten de un sustantivo o un adjetivo para manifestar algo completo. ¿Ya? Así que a esta parte se le llama atributo. Y está el otro grupo que son los verbos no copulativos. En este caso tenemos, por ejemplo, Alfredo estudia, Alfredo observa, Alfredo lee, Alfredo baila. Estos verbos no necesitan complementos. De por sí se mantienen solos con un significado bastante completo y real para que tú no necesites de un atributo o un sustantivo o un adjetivo. O sea, esto de por sí ya es una oración. Entonces, a estos verbos se le llaman no copulativos o también se le llaman predicativos. ¿Ya? Ahora, son aquellos que no necesitan un sustantivo, como te digo, para completar el sentido de la oración. Tenemos los verbos reflexivos. Es aquel que se refiere a una acción de un sujeto sobre sí mismo, o sea, que lo realiza para él, ¿no? Bañarse, peinarse, lavarse, ¿no? Me lavo con esmero, me peino con delicadeza, me acuesto temprano. Ese tipo de verbos es cuando la acción recae sobre el mismo sujeto. Y están los verbos reflexivos que se complementan pues con estos verbos, estos pronombres tónicos, no, como me acuesto, te acuestas, se acuestan, nos acostamos, os acostáis, se acuestan. Y tenemos lo que dije la otra vez, chicos. Les estoy repitiendo rápidamente los verbos regulares y irregulares porque también deben entrar en esta clasificación. Son los que siguen los modelos de conjugaciones, los regulares, los que no varían su raíz, y los irregulares pues son los que sí, necesariamente va a haber un cambio y se va a notar cuando la raíz cambie por o varíe por completo. En los verbos impersonales son los que tienen una conjugación incompleta porque van a carecer de tiempo y persona. Por ejemplo, llover, nevar, amanecer, ¿no? Nevó toda la noche. Tú no le puedes poner una persona ahí. Se necesita personal. Prohibido fumar. A esos tipos de frases, oraciones, de las oraciones, no se le puede poner un sujeto, por eso se llama impersonales, porque no va a admitir persona en ninguna circunstancia. Tenemos también los verbos transitivos, son aquellos verbos que exigen la presencia de un objeto directo, llamado CD u OD, para tener un significado completo. Quiere decir que sí necesita de este objeto directo para que la oración sea completa. Por ejemplo, he conseguido. ¿Qué he conseguido? 2 entradas para el concierto. 2 entradas, objeto directo. Por tanto, es un verbo transitivo.
El verbo intransitivo estará en contraposición con el verbo transitivo, porque estos verbos serán aquellos que no admiten o no necesitan ir acompañados de un complemento directo, en este caso el objeto directo. No requieren la presencia de este, ya que en sí el verbo tiene un significado completo. Por ejemplo, en Jaime delinque. Delinque es un verbo intransitivo que especifica que alguien comete un delito. No necesitas agregarle ningún complemento para que tenga un sentido completo. Por ejemplo, también Juan corrió. Es lo mismo. No necesitas de un objeto directo. Están los verbos recíprocos. Son verbos transitivos también que tienen por sujeto a dos o más personas. O pueden ser también animales que reciben ambos el mismo, o sea, ellos realizan la acción y la reciben. Por ejemplo, Pedro y yo nos saludamos, los amigos se tutean, Carla y Luis se abrazan. O sea, ambos realizan la acción, pero ambos también la reciben. Tenemos también los verbos cuasirreflejos. Son verbos transitivos que pueden ser usados como formas flexivas, es decir, que la acción del verbo se realiza sobre el sujeto de la oración. Escucha, el niño se ensució. Voy a marcharme. Teresa se adora demasiado. Te libraste. Ellos se arrepintieron. Como se fijan, los verbos funcionan casi de forma reflexiva, pero también ejercen un efecto sobre el sujeto. Y ahora vamos a ver un video que nos va a resumir un poco el tema de los verbos. Así que presten mucha atención. Hola amigos, bienvenidos a Happy Learning. Hoy vamos a conocer los verbos. Los verbos son palabras que indican estados o acciones que hacen las personas, los animales o las cosas. Por ejemplo, este lince está realizando una acción. Está saltando. Pues saltar es un verbo. También son verbos comer, dormir o caer, como estas hojas que caen al suelo. Un verbo tiene distintas formas. Por ejemplo, estudia, estudiaban o estudiaré. Cada forma expresa una persona, un número, un tiempo y un modo determinado. Para conocer las distintas formas verbales, vamos a utilizar el verbo jugar, que es muy divertido. La persona de una forma verbal puede ser primera persona, segunda persona o tercera persona. La primera persona se refiere a quien habla. Yo juego. ¿Está claro? Yo juego. La segunda persona se refiere a quien escucha. O sea, a ti. Tú juegas. Y la tercera persona no se refiere ni al que habla ni al que escucha, sino a otros. Por ejemplo, ellos juegan. Ellos, los de allí, sí. El número puede ser singular o plural, dependiendo de si la acción la realiza un individuo o varios. Por ejemplo, él juega o ellos juegan. El tiempo nos indica cuándo ocurre la acción y puede ser pasado, presente o futuro. El tiempo pasado nos dice que la acción ya ha ocurrido. Javier jugó ayer al baloncesto. El tiempo presente indica que la acción ocurre en el momento en el que se habla. Javier está esquiando ahora. Míralo, ahí está. El tiempo futuro expresa que la acción sucederá más adelante. Javier y María montarán en bici mañana. El modo nos indica la actitud del hablante ante la acción y puede ser indicativo, subjuntivo o imperativo. En el modo indicativo, el que habla se refiere a la acción como real. Daniela jugó ayer. En el modo subjuntivo, el hablante desea que la acción ocurra, o bien indica que la acción es posible. Por ejemplo,
Ojalá juguemos. Esto indica, por un lado, que estoy deseando jugar y por otro, que es posible que juguemos. En el modo imperativo, el que habla da una orden afirmativa y la suelen utilizar nuestros padres y profesores cuando hacemos lo que no debemos. Por ejemplo, ¿para ya? O calla de una vez. Nos lo ordenan y más vale que les obedezcamos. Bueno, ya hemos conocido los verbos. Recordad que son palabras que indican acciones o estados, que tienen distintas formas y que cada forma expresa una persona, un número, un tiempo y un modo determinado. ¡Fácil, eh! Adiós, amigos, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Aulis, ¿sabes cómo buscar un libro en la biblioteca? No, profe, no sabo. No, Aulis, no se dice no sabo. ¿Y entonces cómo se dice? No sé. Usted tampoco sabe. Nuestros amigos, los verbos. Este será el tema de hoy. Son imprescindibles para entendernos, pero tienen sus reglas. Díganos, somos todo oídos. Los verbos son palabras que indican acción, estado o proceso. Veamos ejemplos. Caminar, decir, preguntar. Los que indican estados pueden ser y estar. Exacto. Y los que indican proceso, Los de proceso son, por ejemplo, aprender y enseñar. Bien, todos estos ejemplos que fuimos diciendo son los nombres de los verbos, los llamados infinitivos. Para poder cumplir su función deben estar conjugados. Es suficiente que sepan eso y que puedan diferenciar un verbo conjugado de su infinitivo. eso lo sé. El infinitivo termina en ar, o ir. Muy bien, Mati. Las terminaciones posibles de los verbos son esas. Abrazar, tejer, subir. Muy bien. ¿Las ven? Allí tienen las 3 terminaciones del infinitivo. Se dice las 3 conjugaciones. Los verbos conjugados se reconocen por la terminación. En la terminación verbal podemos identificar el tiempo en que se realiza la acción, el modo en que se realiza, la persona que la realiza y si es una o más de una, o sea, el número. ¿Qué piensas, abuela? Estoy leyendo esta nota de Leticia, la vecina. Algo no me suena, pero no me doy cuenta qué es lo que está mal. Déjame ver. ¿Puedo ayudarte? El cartero deja las cartas en mi puerta. Yo te las traje. Abuela, ¿siempre las deja? No, una vez hace mucho y ahora. Entonces tendría que haber escrito dejó. Tienen razón la maestra y Luciana. Es bueno saber usar. Y ahora, chicos, el libro para la clase de Zoom que tendremos el día de mañana. Y eso sería todo. Gracias por tu atención.